Hace unos días que cumplimos nuestro primer año en Canadá, Y queremos contarles que no nos equivocamos. pero para llegar a esa parte de la historia necesitamos retroceder el tiempo. Soy Camilo Y soy Laura, y juntos somos... los Triskel, ¡Yujú! bienvenidos. Bienvenidos a nuestro primer capítulo. Queremos comenzar con un salud. Salud. Con cafecito porque tomar aquí es caro. Sí. Para poder llegar a contarles la historia necesitamos aclararles cómo llegamos a estar acá en Canadá, ¿cierto? ¿De Sí. dónde salió esa idea? Y eso llega a más de 18 años atrás cuando nos conocimos. Sí, nos conocimos en el colegio, la educación media. Bueno, esto partió como una idea de jóvenes a los 17 años, decir, oh, más adelante podríamos salir de Chile. Pero luego nos fuimos estableciendo en Chile, nació nuestra primera hija, se nos iba haciendo chico el espacio, necesitábamos un lugar más grande, nació nuestra segunda hija, ya comprometidos con que establecernos en Chile, nos compramos una casita, bueno, y así distintas cosas nos hacían establecernos cada vez más en Chile. Y que esa idea quedara en eso, en solamente una idea, en un quizás, nos gustaría en algún momento ver videos, ¿cierto? De cómo se vive acá en Canadá, de las casas, cómo son, de la seguridad, de que es el primer mundo, dicen. Eh, pero siempre tuvimos como el bichito, pero al mismo tiempo jamás habíamos salido de Chile, jamás. Eh, de donde nosotros venimos tampoco es muy viable pensar en que vas a tener la cantidad de dinero para salir del país, ¿cierto? Y menos cuando ya tienes una familia, porque nosotros ya teníamos dos niñas, cuando lo pensábamos como materializarlo, ¿cierto? Y después llegó la pandemia. Y cada vez hacía más difícil la vida en Chile. Sí, Entonces la esperanza o el sueño de querer salir de Chile era muy poco probable. así mismo. Y después llegó nuestro Conchito, nuestro Nahuel. En la pandemia la vida se detuvo para todos, fue un remesón, y, pero yo siempre estuve ahí como con la idea, con que podría ser, queremos un futuro mejor para nuestros hijos, intentémoslo. Y llegué a unos grupos de chilenos que ya estaban acá y que te compartían información, cómo tú podías venir. Y un día yo le digo a Camilo, eh, si lo vamos a hacer, debemos hacerlo antes de que la Anaís comience la enseñanza media. Anaís es nuestra hija mayor. Ajá. Sí, y siendo sinceros, Laura, aquí, fue la encargada de conseguir toda la información de cómo estar acá, de cómo establecernos acá. Y, y estamos acá, pues. Fue un camino largo, difícil, de penas, de angustia, de esperar respuestas, ¿cierto? Sí. Y, pero hasta que nos decidimos, ya cuando Nahuel tenía un año y medio, recuerdo, fue como ya, Cuando estaba mejor de salud sí, también. sí, algún día les vamos a contar esa historia de Nahuel. Pero sí, y fue como, sí, ya, nos vamos a ir, sí, nos vamos a ir, y sin contarle a nadie, ¿cierto? Porque no queríamos contarle a nadie al comienzo, nadie de nuestra familia, nadie. Dijimos, nos vamos. Y empezó este proceso de organizar el viaje. Una de las primeras cosas que hicimos fue sacar pasaporte, porque ni siquiera teníamos pasaporte. Claro, o sea, dentro de una larga lista de las cosas que se necesitan para poder salir tranquilos, porque uno puede llegar y salir, eso se hace, pero cuando uno ya tiene una mochila de 3 hijos en la espalda, uno quiere hacer las cosas bien. Entonces, nuevamente, gracias a Laura, eh, teníamos todo preparado, un checklist de todo lo que había que hacer, y una de las primeras cosas fue ver el tema del pasaporte, Sí, que siempre es más sencillo 2 pasaportes, pero necesitábamos 5. 5, sí. Yo me acuerdo incluso que lo pagamos cuando dieron los 10%.
Con uno de los ¿Verdad? 10% Sí. pagamos los pasaportes de los 5. Nahuel era un bebé chiquitito. Y eso fue uno de los primeros. Y yo recuerdo muy bien cuando estábamos ahí como un paso grande para nosotros para lograr venir hasta acá. Claramente necesitas dinero. Y la única forma que nosotros teníamos de conseguir ese dinero era vendiendo nuestra casa, que nuestra casa estaba en Curicó, una ciudad de la séptima región en Chile, y teníamos que venderla. Y recuerdo yo que nerviosa le digo a Camilo, ¿la pongo en venta sí o no? Y sí, pues me dice Camilo, ¿cómo no? Y ok, dije yo, la pongo en venta y la publiqué en Facebook. Uf, sí. Marketplace. Ujú. Que nos dio duro esa casa. No nos quería dejar. Sí, se intentó de todos los modos de venderla. Sí. Redes sociales. ¿Cómo se? Ofrecer recompensas, ¿te acuerdas? Ofrecimos Sí. recompensas, la volvimos a pintar entera, tomábamos fotos de nuevo. Corredores de propiedades. Tuvimos, yo creo que como 5 o 6 corredores de propiedades a cargo de vender nuestra casa. La casa se mostraba todos los días, ya parecía un museo. Me acuerdo yo que parecía un museo, entraba y salía gente. Me acuerdo también que en ese tiempo tú no estabas en la casa siempre, Mm, trabajabas fuera. Trabajó en el norte. Y ustedes saben que si uno quiere vender su casa, la casa está impecable. Entonces Nahuel estaba pequeño, me acuerdo que yo tenía que... Me llamaba la corredora, así como Laura, no sé, en una hora voy a llevar a un cliente interesado en tu casa. Tenía que correr a dejar la casa perfecta, así tipo casa piloto, para que la vieran. Y tocaba siempre que cuando Camilo estaba en el turno trabajando, querían venir a ver la casa. Yo siempre les pedía, vengan a ver la casa, a mostrar la casa cuando Camilo esté acá, en su día de descanso. Pero no, siempre tocaba. Fue duro ese tiempo, me acuerdo. Nosotros teníamos nuestra casa pintada con rojo y blanco, ¿cierto? Bueno, la verdad, con muchos colores. Sí. Teníamos la cocina de un color. El cielo era negro. Es un color muy difícil de quitar. Bueno, la cocina tenía un color, el baño tenía un color, living, color, comedor, habitaciones. Cada habitación era personalizada para Ajá. nosotros, para las hijas. Sí, Sí. y recuerdo que cuando mostraban la casa y no lográbamos concretar, alguien nos dice, ¿y por qué no la pintan? ¿Por qué no la pintan toda blanca? ¿Te acuerdas? Y Sí. abajo teníamos rojo y blanco. Costó sacar ese Y rojo. muy difícil. Debe tener 4 capas de blanco esa casa ahora. Y yo recuerdo que los dormitorios seguían coloridos, colores escogidos por las niñas. Y me acuerdo que yo dije, no, esto hay que pintarlos blancos también. Y tú estabas en turno, yo me acuerdo, porque hacía dormir siesta a Nahuel y corría yo a pintar y pintar, a pintar. Nahuel despertaba y ya no podía seguir pintando. Después en la noche lo hacía dormir y volvía a correr y pintar hasta que logré, porque además eran colores fuertes. Me acuerdo que una pieza estaba de color morado, un morado oscuro. Sí, morado con verde. Sí, y el otro dormitorio estaba, también era como rojo, ¿cierto? Costaba sacar esos colores, ¡ay, que fue difícil! Y aún así la casa se mostraba, ¡uf! Pero es que, ¿cuánta gente debe haber ido a visitar esa casa? Sí, gente que de verdad a veces iba solo por ver casas, ni Sí, siquiera decir como, oh, quiero esta casa. y, La vi, me interesó. No, y había yo gente que creo llegaba que, que no la necesitaba. yo creo que hubieron como 3 personas que nos ilusionaron, ¿cierto? Como Sí, 3 personas deben haber sido que nos dijeron así, sí, la queremos. Y nosotros decimos, ¡ah, ya mágico! Fantástico, qué bueno. Y a última hora, o se caía el crédito hipotecario, que el banco decía que no, o la persona se arrepentía porque había encontrado otro lugar mejor, o pasaba cualquier cosa que, oh, fue pero muy estresante, porque además el tiempo pasaba y se estaba acercando la fecha que nosotros teníamos más o menos presupuestada de viaje, ¿cierto? sí, sí, porque uno se planifica cuándo quiere llegar y lo primero que pensamos es, no vamos a llegar en invierno. Tenemos que llegar a una fecha cálida para adaptarnos al lugar. Si tenemos que buscar casa, tenemos que tener tiempo para buscar y no caminar en la nieve.
Entonces, ese tipo de cosas también se planearon. Ajá, En sí, una llegada, en un clima bueno. sí, sí, sí. Así que fue, pero estresante, estresante. Nosotros llegamos a Canadá en marzo del 2024 y la casa la entregamos en enero del 2024. Fue loco, sí. Así que imagínense cómo fue el estrés de todo, todo rápido, después ya era como desocupar la casa, entregarla, pero previo a eso lograr venderla nos costó, pero oh, muchísimo. Bueno, y finalmente no conseguimos ningún, ¿cómo se llama? Corredor de Ningún propiedades. corredor, ningún social media, perdón, redes sociales. Ofrecimos recompensas que la promocionaran, nadie, nosotros logramos venderla. Sí, Nosotros logramos ese, sí, conseguimos la venta nosotros mismos después de todo el esfuerzo, pero vender la casa significaba tener los fondos para poder viajar acá, si esa es la verdad. Eh, fue un alivio sí, poderla haber vendido y decir, la tranquilidad, por fin tenemos la seguridad de que vamos a viajar con fondos a Canadá. claro, Porque, como les comentamos, somos 5 y tenemos que declarar fondos para poder mantener a 5 personas viviendo en Canadá. claro, Entonces no es poco el monto claro, y necesitábamos vender la casa para tener ese monto. así es. Bueno, pero finalmente se logró, entregamos la casita y nosotros en noviembre del año 2023 cumplíamos un hito entre nosotras como pareja, que fue cumplir 10 años de casados y decidimos volver a casarnos, ¿cierto? ¿Verdad? Decidimos volver a casarnos y al mismo tiempo nos aprovechamos de la celebración y lo hicimos despedida. Entonces hicimos algo muy bonito con nuestros cercanos, con nuestros amigos, con nuestras familias y fue renovar nuestros votos y al mismo tiempo despedirnos de nuestros seres queridos. Sí, fue un momento que concentró a amistades, a familia, personas que quizás no están siempre contigo, pero sabes que cuentas con ellos, amigos que conocimos en Santiago, amigos que conocimos en Curicó, llegó una persona que nos ayudó con el ritual, con el pacto del sagrado amor, que venía del norte, entonces llegaron partes de todo Chile a conmemorar nuestro Sí. matrimonio, nuestro amor y además a despedirnos, que fue un momento muy emotivo. Muy, muy emotivo. Yo recuerdo que hasta los garzones que estuvieron ahí atendiendo a la gente lloraban, ¿cierto? Sí, la gente está realmente emocionada porque y se proyectaba el sentimiento. Nosotros Sí. siempre hemos sido personas que nos caracterizamos por emocionarnos fácilmente Ujú. y la emoción se transmite de verdad y fue un momento que personas desconocidas Conectaron. se conectaron con las emociones Sí. era un mar de lágrimas esa despedida. Sí, sí, es cierto. Además que fue muy bonito porque como nosotros nos veníamos para acá, no era necesario que nadie nos diera un regalo de matrimonio, ¿cierto? Habíamos recién vendido todas nuestras Claro, cosas. no queríamos estufa, Ajá. no queríamos lavadora, No, al contrario, nos deshicimos de esas cosas. sí, ya habíamos vaciado nuestra casa, entonces no necesitábamos nada. Y lo único que nosotros les pedimos a todos nuestros invitados fue que nos llevaran un recuerdo que nosotros pudiéramos traer hasta acá. Entonces tenemos todo eso en un rinconcito de nuestra casa Sí, y cada objeto, cada fotografía que nos dieron nos conecta con esas personas que estuvieron ahí y que son importantes para nosotros. Quisiera decir que cuando nosotros nos habíamos casado por primera vez, invitamos a un mar de gente, ¿cierto? muy cierto, invitamos Mucha mucha gente, gente. con la que en realidad no compartíamos tanto, con la que en realidad, eh, por compromisos de familia, ¿cierto que sí? Sí, mira, quizá esta opinión va a ser un poco crítica, pero siendo sincero, la primera vez uno se equivoca, Sí, ¿sí?
piensa que debe ser una fiesta tremenda porque esto tiene que ser lo más grande en tu vida, Ujú. pero lo que se viene es lo más grande, lo que estás viviendo el día a día es lo más grande. Y después te das cuenta que lo más importante es un círculo más pequeño. Sí, como Sí. lo hicimos antes de venirnos. Fue hermoso eso. Ujú. Estuvieron los que tenían que estar, ¿cierto? Sí. Si lo piensas, eh, te pasa con el primer cumpleaños de tu hijo. Sí, Te apuesto que sí. sí, Invita a un mar de gente pensando, oh, todos quieren ver el cumpleaños de mi hijo o mi hija, sí, y después te vas dando cuenta que tienes que invitar a los que están contigo nomás. claro, a los que están ahí presentes. Sí, Sí. totalmente. Bueno, Así fue la conmemoración de nuestro aniversario. Invitamos a los precisos y valió la pena. sí. Ahora quiero que nos movamos hasta el día del viaje o el día previo al viaje, ¿te acuerdas? No dormimos Ya, nada, yo eso me acuerdo. nada. Teníamos maletas. Oh, ¿qué teníamos? Somos cinco. Imagínense que viajamos con 15 maletas grandes. 15 maletas grandes. Sí. 5 maletas chicas y 5 mochilas, que era lo que, bueno, el vuelo nos permitía una maleta grande por cada uno, o sea, eso estaba incluido en el precio. Una maleta grande, una maleta chica y la mochila, ¿cierto? Bueno, si no se imaginan cómo movíamos esas maletas, sí, por suerte en los aeropuertos existen los portamaletas, porque sin eso no hubiésemos podido mover nada. Sí, sí. Y que no, Teníamos un mar de maletas en los portamaletas. sí, sí. 15 maletas grandes. Y lo otro fue cuando armamos esas maletas. Esas maletas Sí, deberían pesar 23 kilos, ¿te acuerdas? Era el sí, máximo, era como lo que exigía la aerolínea. Debía pesar 23 kilos o te cobraban cargo extra. sí, sobre equipaje. Teníamos maletas de 30 kilos. Sí, yo me acuerdo el día que llegamos al aeropuerto, entregando las maletas y al mismo tiempo ahí el que te recibe en el counter las va pesando y las manda por la línea. Y yo de repente miro el número 30 kilos. Yo dije, ¿cuánto nos van a cobrar Y uno extra? dice, esas pesas están mal. Pero no nos cobraron extra. O sea, nos cobraron las maletas extra que Sí, teníamos. cobraron maletas extras porque llevábamos más maletas de lo normal. Pero ese cálculo ya estaba, ¿cierto? Sí, Ya lo estaba teníamos presupuestado. Y claro. el sobre equipaje por kilo lo Lo- dejaron pasar. sí, lo dejaron Porque pasar. ya habíamos pagado maleta extra. Sí. Y me acuerdo que lo otro bueno que nos ofreció el chico que nos atendió ahí en el counter fue enviar las maletas chicas también junto con las grandes. Entonces después no teníamos que pasear tantas cosas. Pero otra cosa que me acuerdo, en el aeropuerto de Chile, de Santiago, habían unas máquinas donde uno escaneaba el pasaporte y te hacía como el check-in ahí automático y no necesitabas pasar a hablar con alguien. Después tú solo entregabas las maletas. Recuerdo que poníamos el pasaporte y no lo tomaba. No lo tomaba. No lo tomaba. Lo hicimos 3 veces y no. Era uno, parece que era el mío, ya no recuerdo cuál. Tuvimos que entrar y hablar con ellos y ahí no. Ahí fue todo lo de las maletas que les contamos que ya se fueron las maletas. Y ahí nos fueron a despedir igual nuestros seres queridos. No Con- todos los que estuvieron en el matrimonio, No, pero, pues hubiesen sido muchos. Pero pero también varios. fue un momento Sí, que está en la mente día a día, sí. que se recuerda, esos abrazos, esas palabras, momentos que quedan en el corazón Sí. y en la mente. O sea, Ujú. no, no, yo no olvido. No, las caritas de las niñas nerviosas, ansiosas, Sí, sí, y una mezcla de todo. Y uno que armó todo el plan, como les decía Camilo, yo fui quien iba, no sé, haciendo checklist, porque soy muy así, eh, tratando de tener la seguridad de que todo lo que uno había armado iba a funcionar. sí, y también experiencia de vuelo ya teníamos, pero vuelos cortos de media hora, de 2 horas máximo. Sí, Eh, Chile-Canadá es un viaje bastante largo, sí, sí. A veces toca con muchas paradas, pero buscamos uno directo. directo, directo, porque
Dijimos, no, no nos vamos a estresar con que nos falta maleta, que hay que mover las maletas para allá, para acá, Es- estar preocupado de si tus maletas se movieron de un lado a otro. o que se te No, perdió una también qué ha maleta. pasado. Sí, sí, sí. Y lo otro que me estaba acordando que la noche previa al viaje, porque me acuerdo que a las 3 de la mañana más o menos salimos al aeropuerto. Nahuel, nuestro hijo menor, estaba con fiebre, decaído. Nahuel, hoy, como les dije, algún día les vamos a contar toda la historia de Nahuel, pero generalmente pasa algo importante, Nahuel se enferma. Yo no sé por qué, yo no sé por qué, pero he tenido fiebre en muchos momentos en que algo va a pasar, algo importante tenemos que hacer y Nahuel le da fiebre. De cierto modo, eso igual nos sirvió porque nos sentamos en el avión. Anaís, ventana, Nahuel al centro y yo el pasillo y atrás estaba Agustina y Camilo, ¿cierto? Agustina es nuestra hija del medio. Y nos sirvió porque Nahuel, como estaba medio decaído por sentirse mal, estuvo tranquilo, porque nuestro viaje fue de 12 horas. Sí, 12 horas en un avión es... Y uf, de día, y de día, ni siquiera era de noche, que uno iba a poder decir, van a tener sueño, van a dormir, ni se va a sentir el viaje, era de día. Entonces, por supuesto que estábamos nerviosos de pensar, nuestro hijo va a molestar al resto, qué le llevamos para entretenerlo, cómo lo hacemos, quizás ni iba a comer, usaba pañales todavía. uy, sí, es que era muy Sí. pequeño. Todavía estaba en la época de Llegó pañal. de Sí, 2 años acá, pero estuvo decaído. Y eso, triste para él, por supuesto, estar enferma, a nadie le gusta estar enfermo, pero nos sirvió mucho porque estuvo tranquilo, estuvo como de menor ánimo de lo que él tiene normalmente. Sí, sí, es verdad. Lamentable para él, pero para los demás fue más tranquilo. Y para nosotros también, pero sí, siempre preocupados por él, obviamente. por supuesto. Y ahí fue nuestro primer shock, yo siento, en el avión, cuando pasaban ofreciéndonos comida o café o té, porque como pasamos 12 horas en ese avión, tomamos desayuno, almuerzo y una cena, una pequeña cena, me acuerdo, en ese mismo avión, y te lo ofrecían todo en inglés, ¿cierto? Sí, una batalla diaria aquí. Fue chocante, porque claro, tú sabes que vas a venir acá donde vas a hablar inglés, pero fue como en el momento en que tú estás preparándote para el viaje y que necesito llegar bien y que todo salga bien, y de repente te preguntan, tío, coffee, y tú quedas así, quiero té. Nos bajamos de ese avión, ¿Qué te acuerdas? llegamos a Toronto, porque ahí fue Oh, nuestra... Toronto. Toronto es una ciudad gigantesca. Nosotros la conocemos porque estuvimos una noche y el otro día tuvimos otro vuelo a Regina, pero salir a un lugar que la temperatura realmente es totalmente distinta a Chile, fue wow, aquí sí hace frío. Fue otro shock. Sí, Sí, y perdidos al máximo, tratando de tomar un taxi para poder llegar al Airbnb que habíamos solicitado, y perdidos porque pedimos un Uber, nos texteamos con el Uber, y el Uber obviamente hablaba inglés, nosotros tratando de traducir ese inglés, y el mapa te decía una ubicación, y tú llegabas a la ubicación y no estaba el Uber. Fue sí. loco, loco, loco. Fue- Y el Uber amablemente nos decía, ok, yo te voy a buscar, ¿dónde estás? Y tú no sabías dónde estabas. ¿Cómo le explicas? ¿Dónde estoy? No conozco el aeropuerto, ¿cómo voy a saber dónde estoy parado? Sí, 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 sí. Además que antes de pedir ese Uber, nosotros teníamos que pasar por migraciones. Sí, Teníamos que llegar, porque cuando tú vienes, por lo menos a Canadá es así, es lo que conocemos, así que de lo que le podemos contar. Donde tú aterrizas en el primer avión que aterrices a Canadá, aunque ese no sea tu destino, ahí es donde tú pasas por migración. Entonces ahí es donde tú te enfrentas al oficial y le explicas a qué vienes. Ay, yo recuerdo haber estado en esa fila. Nahuel, imagínense haberse bajado de un avión de 12 horas. Corría por todas partes, sí, ¿cierto? quería moverse. Agustina, me acuerdo que venía tan cansada porque durmió muy poco en el vuelo, se durmió en el suelo.
¿te acuerdas? Sí, mira, lo bueno es que no teníamos que andar con las maletas, porque Ajá, sí, el vuelo, por suerte, era de Chile a Regina, las maletas se preocupaba la aerolínea, así que sí, fue un alivio eso. sí, llegaban directos a nuestro destino, que fue la ciudad de Regina. Pero es cierto, eso fue un tremendo alivio, Sí, la verdad. imagínate estar preocupado de los hijos y además de andar cargando 15 maletas grandes y las chicas y los bolsos y la ropa, porque llevábamos ropa extra, porque Sí. sabíamos que era menos carga en la maleta. Yo andaba con una chaqueta y dos polerones encima. Y, y estábamos, yo estaba haciendo la fila, me acuerdo, y uno viene con su carpetita, con su carpetita que aún la tenemos, nuestra carpeta, donde uno pone el pasaporte, donde uno pone los documentos que le debes presentar al oficial. Estaba me acuerdo, el documento donde decía los fondos que traíamos, porque el oficial está en facultades de decirte, demuéstreme cuánto dinero usted trae para sobrevivir acá. Si tú vinieras sin dinero, te pueden devolver. Exacto. Si tú no tienes los fondos necesarios por cada integrante de tu familia, te dicen, usted no puede ingresar a Canadá, Claro. devuélvase. Claro. Y, por ejemplo, seguro de salud que teníamos que mostrar y así, todo venía ordenadísimo en una carpeta, entonces yo me acuerdo estar haciendo la fila ahí con mi carpetita, mientras Camilo y los niños allá en un rincón sentados, y habían tres oficiales. Uno que, y yo, yo desde que estaba en la fila así pendiente, a ver cómo es este de amable o no. Y había uno muy amable, uno que estaba con un colega como enseñándole el trabajo, entonces entre ellos conversaban, y otro muy pesado. Jamás voy a olvidar la cara de ese hombre, jamás. Y recuerdo yo que estaba en la fila y cuando me voy dando cuenta que creo que me va a tocar con él, Camilo se acerca a mí así como sabiendo que ya nos tocaba y yo le digo, se me olvidó todo, no sé qué le voy a decir. Sí, se borró. No sé qué tengo que decirle, devolvámonos, así como que yo ya estaba pensando, no quiero hablar con él, de verdad que era muy pesado. Sí, siendo Oh, sincero, no teníamos el mejor inglés y era complicado porque cuando uno aprende inglés en estas plataformas o learning de cualquier otra forma, eh, aprendes de un inglés que no es el que se habla día a día sí, acá. sí. Entonces, te hablan con modismo, te hablan con frases, con dichos que se dicen acá que tú no entiendes. Igual como cualquier persona que vaya a Chile no va a entender todo lo que hablamos por más que hable español. Exacto. Es muy parecido, Entonces aquí se habla el idioma inglés, pero con modismos. claro. Y al principio cuesta. Cuesta, sí, Primera vez que te interactúas con alguien que te habla inglés sí, y tú dices, ¿qué me está diciendo? sí. ¿Dónde está el hello? How are you? ¿Qué Ya, es lo que me do you want some enseñaron? coffee? ¿Dónde está eso? Bueno, y me acuerdo que ya fue así como, hay que pasar, pues hay que pasar. Y, y hablé con esa persona como pude, hablé. Pero recuerdo que lo primero que yo hago es como ponerme frente a él y me dice, ok, ¿con quién viene? Y yo le digo, con mi familia. Y me dice, ¿y por qué estás aquí sola? ¿Dónde están todos? Y yo le digo, es que están allá mi esposo con mis hijos, están descansando, vienen cansados del vuelo, no sé qué. Y me dice, no, es que ellos tienen que venir acá a estar contigo. El oficial nos quería a todos ahí con él. Sí. Entonces tuve que llamar a Camilo, recuerdo a Camilo despertando a la Agus que estaba en el suelo, Sí, con Nahuel en brazos, pillando a Nahuel. tratando de despertar a Agustina que estaba en el suelo. Anaí también estaba asustada, por supuesto, si fue una situación, pasar por migración es una situación estresante. Yo no sé cómo será en otros países, pero acá además que tú sabes que estás apostando tu vida, o sea, el plan de tu vida, ya vendiste tu casa, ya vendiste tu auto, ya dejaste todo, dejaste tu familia. Le contamos a nuestros hijos que íbamos a empezar de nuevo, de cero. Desechamos ropa, teníamos Ajá. la ropa de las maletas nomás, con decir que no quedaba nada. Entonces, ahí estaba en juego todo. Es muy estresante ese momento. Y bueno, al final es que nos vio a todos y nos hizo muchas preguntas, muchas preguntas. ¿En qué van a trabajar? ¿Qué van a hacer? ¿Qué hacían en Chile? ¿Cuánto dinero traen? Eh, ¿Por qué? Recuerdo que me dijo, eh, ¿cómo vienes acá sin tener trabajo si vienes con tus hijos? Entonces yo recuerdo que ahí le dije, pero sí es cierto que no tenemos trabajo porque es muy difícil conseguir trabajo desde la distancia, desde nuestro país. Lo intentamos, claro que sí, lo intentamos, pero es muy difícil. O sea,
hay que ponerse en esta situación, tú estás en Chile o estás en cualquier país, eh, no vas a contratar a un extranjero que te hable desde el otro lado del mundo y que te diga, oye, yo voy a ir a tu país, me contratas sin conocerte. Eh, eh, ha pasado, sí, Puede suceder, sí. conocemos gente que la han contratado así, pero es difícil, es difícil. Entonces yo le dije, sabemos que no tenemos el trabajo, pero trajimos fondos, trajimos dinero para mantenernos mientras sí encontramos el trabajo. Y entonces ahí me dice, ¿por qué traes tanto dinero? Si tu permiso va a ser solo por un año, ¿por qué traes tanto dinero? No necesitas traer tanto dinero. ¿De dónde salió este dinero? Menos mal que, como les digo, traíamos todo. Habíamos vendido nuestra casa, de ahí venían los fondos, pero... Y después de que me preguntó todo eso, y que yo de verdad luché con mi mente, con mi inglés, con mis nervios, con todo, de responderle, de repente se para de su asiento y desaparece. Se va de su asiento. Yo me acuerdo que le dije a Camilo así como, Nos va a devolver. nos va a devolver. Nos va a devolver. Y yo tranquilo con una abuela en brazos, despertando a Agustina. Y mi mente ahí en ese momento yo dije, ya, no importa. Si nos devuelve a Chile, tenemos el dinero y armando todo un plan en ese mismo momento, así como nos vamos a comprar una parcela en tal lugar, vamos a construir una casa acá, las hijas van a ir a tal colegio, Yo les digo que todo. planifica todo. Bueno, hasta que vuelve y vuelve con una persona, con una mujer, yo de ella no me acuerdo, pero sé que era mujer. Sí, No una sé si era mujer. joven, mayor, no. Lo importante es que hablaba español. Hablaba español. Y entonces ella viene, se acerca a mí y me dice, él me fue a buscar porque él te preguntó cosas y tú le respondiste, pero él quiere asegurarse de que tú respondiste bien, de que tú le entendiste lo que él te está preguntando y que estás segura de lo que estás respondiendo. Porque ahí uno no puede mentir, pues, si está frente a la ley. Entonces yo le dije, ok, y él volvió a hacer todas las preguntas, ¿cierto? Las mismas preguntas, pero Todo. ahora con una traductora Que me preguntaba a mí en español y yo le respondía a ella y ella le y respondía en a el él. fondo se respondieron las mismas respuestas. Lo mismo. Y yo recuerdo, sí recuerdo la cara de ella cuando él preguntaba y preguntaba y preguntaba y ella lo miraba así como, ¿por qué estás preguntando eso? Así como, ya para. Sí. Y recuerdo que ella me dice, cuando terminó todo, me dice así como, quédate tranquila, va a salir todo bien. Me dijo, les deseo mucho éxito y se fue. Entonces ahí él nos dice, vayan a tomar asiento. Y eso es normal. Es normal que a la mayoría de las personas les pasa. O sea, tú entregas tus documentos, te piden tus pasaportes y ellos se quedan con eso porque así te emiten tu permiso. Porque con lo que uno viene acá es como una carta que te permite la entrada al país, pero finalmente él decide si te da el permiso o no. Exacto. Pero Y cuando te dicen, vaya a tomar asiento, tú no sabes qué va a suceder después de eso. Pues tú piensas, me va a devolver, ajá, quizás voy a entrar, no sé. quizás me va a dar el permiso, pero por menos tiempo. También, Hay muchas posibilidades y todo depende de él. Tiene toda la facultad de decidir lo que quiera. sí. Lo que yo sí quiero aclarar es que nosotros siempre pensamos, oh, esta persona está siendo muy tosca con nosotros, no hace muchas preguntas, pero él igual tuvo la intención de ayudar, o sea, fue a Sí. buscar a alguien que nos tradujera las palabras y eso nos ayudó mucho a poder comunicarnos, entonces quizás no hablaba, no era muy amable, pero tenía voluntad. Si él no hubiese tenido voluntad, nos va a buscar una persona que nos traduzca y estaríamos en Chile. Ajá, es cierto. Es probable. Sí es cierto, es totalmente cierto. Y ahí yo creo que deben haber pasado, no sé, según yo, pasaron 2 horas que estuvimos ahí Ese sentados, momento fue eterno. eterno. Y yo ahí seguía en mi mente pensando, voy a comprar una parcela, vamos a hacer esto, tenemos que comprar pasajes para devolvernos, no importa, tenemos el dinero, quédate tranquila, era todo lo que yo pensaba. Y hasta que nos llama. Y él dice así como, familia Belis Béjares, y ahí nos dice como, aquí están sus permisos, aquí están los permisos de sus hijos, y nos dice, revísenlos para que el nombre esté bien escrito, Y la, la, ese la. alivio, oh, Sí, de verdad, es como, oh, lo logré. sí, Primera etapa, check. check. Sí, pero fue estresante. Y recuerdo que yo había ido con el plan. Habíamos rentado este Airbnb, como dice Camilo, una casa donde íbamos a llegar a pasar la noche.
pero yo siempre le dije a Camilo como, estamos en Toronto y vamos a pasar toda la noche en Toronto, ¿por qué no salimos a conocer? ¿Te acuerdas? Sí. Fue así como, vamos a la casa, dejemos las mochilas Y y salgamos. 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 Nah. Estábamos agotados, pero agotados mentalmente. Físicamente por estar sentado en Sí, una silla y el momento de entrar en migración, ese momento fue un cansancio mental. sí, sí, sí. Y de ahí fue todo lo que Camilo les contaba del Uber, que no encontrábamos el Uber y que ya lo único que queríamos era salir de ese aeropuerto porque decíamos va a venir y nos quita el permiso, se arrepiente. Queríamos salir. Y lo otro que yo estaba acordando es que en Chile estaba comenzando el otoño y nosotros llegábamos acá el día que comenzaba la primavera. Y nosotros, latinoamericanos, vamos a Pensamos, primavera. exacto, una primavera de Latinoamérica. ¿Para qué nos vamos a abrigar tanto? Error. Muertos de Sí, de frío. verdad. Estaba nevando. Y yo obviamente como papá me saqué mi chaqueta para dársela a mis hijas y yo sentía un frío tremendo. Sí, que Sí. teníamos frío. Nahuel que venía sintiéndose mal, a Nahuel le teníamos una chaqueta, pero no era la ropa que necesitábamos acá, no, para nada. Y que no encontrábamos el Uber y que estábamos afuera. Después Camilo dijo ya, devuélvanse al aeropuerto, que ahí estaba calientito, Sí. yo busco el Uber. Pásame la chaqueta. Ah. Sí, corriendo para allí y para acá porque no encontrábamos a la persona del Uber, en verdad. Él fue muy amable porque él se bajó de su auto a buscarnos. Exacto. Y lo gracioso fue que después él nos buscaba y después conseguimos encontrar el auto y no estaba el chofer. Sí, ¿verdad? Sí, de pronto yo veo la matrícula y digo, aquí está el auto, pero no está el Uber, el conductor. Sí, Y le sí, texteo con Translate. sí. Y además que ahí para eso nosotros usábamos el wifi del aeropuerto, porque no teníamos. ¿Verdad? Sí, porque tú llegas y no tienes señal, a menos que Ajá. tenga un plan internacional y esas cosas que no teníamos. Y sí, hay que conectarse al wifi nuevo y todo en O inglés. sea Entonces, que, y tampoco nos podíamos alejar mucho de ahí porque se nos desconectaba el wifi, cómo nos comunicábamos con el señor del Uber. Oh, fue un caos. Bueno, lo logramos y recuerdo yo que antes de salir del aeropuerto, como yo era quien hablaba con la dueña del Airbnb, ella me había dejado la clave, porque era con clave, con dígitos para abrir la puerta. Entonces yo le había tomado ya una captura la y cerradura era con clave. sí, Yo no me sí, acuerdo de esa cerradura porque sí. no abrí la puerta. Era con clave. Entonces me acuerdo que yo ya iba lista. En el aeropuerto aproveché el wifi, le saqué la captura y la tenía lista para cuando llegara. Y en esa casa había wifi. Y porque además llegamos muertos de hambre, ¿te acuerdas? Sí. Me acuerdo. Y esa casa de Toronto era tremenda casa. Ahí fue como un cambio así para nosotros, como, ¿qué es esto? Sí, Casas tan grandes, ¿qué está pasando? sí. El baño, tú te sentabas ahí en el baño y estaba tibio. Sí, Cosa que nunca he sentido en Chile. sí. Deben existir, pero yo nunca había Donde tenido. nosotros vivíamos, no, No. no, 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 no. El baño siempre helado. Y, y fue así como, ¿y qué comemos ahora? ¿Dónde vamos a pedir? No, no conocemos nada. No íbamos a salir a caminar o a recorrer a nada, no, no. Descartado. Y fue como, pidamos en Burger King. Me acuerdo que lo primero que comimos acá fue Burger King. Y llegaba a la puerta de la casa y te lo dejan afuera y se va la persona. Entonces ahí uno Claro, no. la persona deja los paquetes en la puerta, les saca una foto y se va. No Y tiene se va. interacción contigo. Sí, sí, sí. Y ahí comimos y nos quedamos, pero zeta, Sí, rendido, rendido. Dormimos, no sé en qué parte dormí esa noche. dormimos. La casa era muy grande, tenía muchas camas, pero yo tengo el recuerdo que dormimos casi todos juntos. Estábamos tan agotados mentalmente. Bueno, y al otro día ya teníamos nuestro vuelo a Rayaina, que era nuestro destino. Y también en esa casa había wifi, ¿sí? Entonces, con ese wifi pudimos pedir un Otro Uber. Uber para llegar al aeropuerto. Y ahí fue lo poquito que vimos de Toronto de día. Sí, Sí, eso fue poquitito.
Y me acuerdo que porque era una conductora mujer, me acuerdo que le dijimos que estábamos recién llegados y ella nos dijo como bienvenidos a Canadá y fue como, oh, primera vez que nos dicen esto. Sí, lo primero es que no hablan bonito. Sí, y nos habló súper despacio, porque eso es lo que uno necesita al principio, para acostumbrar la oreja. Nos habló despacio y nos llevó hasta el aeropuerto. Y me acuerdo que en el aeropuerto, cuando tú haces el check-in, en la mochila te la revisan, pero más que en Chile. Sí. En Más ese que aeropuerto fue que no podías llevar líquido. sí, nos Sí. botaban las botellas de agua. O sea, te botan el agua de la botella, Sí, porque a veces hay botellas que son un poco más sofisticadas sí. y esas no puedes llevarlas rellenas, Y te las vacían. me acuerdo que tú tenías tu computador en tu mochila. Sí, La Anaís también traía te su lo computador. Te lo revisan. hacían sacar, abrir, revisar, pero por todas partes, por todas Más que nada partes. era como, si era tuyo, ingresa a la sesión. Sí, 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 pero también fueron muy amables, ahí no fueron pesados. Y me acuerdo que después cuando uno pasaba por el detector de metales, en la mochila de Anaís parece que era, tenía una Una pulsera, pulsera con púa de estas púas de que estas usábamos en funky. la juventud. Sí, y la revisaron y la revisaron. Sí, Y nosotros así como, oh, ¿qué está pasando ahora? sí. Y Y después, Anaís, te dijimos que nada con filo, con sí, punta, no se puede llevar nada en una mochila porque todo lo asimilan con que puede ser usado como arma. sí, sí, Y sí, en sí. un avión no se debe. Bueno, pero al final lo entregaron igual cuando ya se dieron cuenta de que era algo de una niña más Sí, encima. Y más encima te llaman y es como, lo que pasa, pasó en la cinta, igual que en Chile, pasó en la cinta y está todo bien, pero lo que les causa duda, lo toman y lo sacan y como que lo revisan y ahí después te llaman para entregarte eso, entonces ya otra vez no iban a hablar en inglés y otra vez el sí. miedo y No, y la equivocarte. sensación de que viste que apartaron tu maleta del resto y Claro, dijiste, oh, ¿qué pasa? sí, 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 sí. Bueno, pero ahí pasó, estuvo todo bien y de ahí ya me acuerdo que nos fuimos a donde teníamos que esperar para embarcar y recuerdo que ahí vimos como, porque estaba nevando y me acuerdo que nos subimos al avión y cuando estábamos arriba del avión, al ala del avión le ponían algo, que era como para que no se, Ah, sí, para derretir la nieve, un algo, spray, yo no sé realmente lo que era, sí, pero le echaban algo a las alas, no sé sí, si era para que no se congelaran con el frío o para que se derritiera más rápido la nieve. sí. Le echaban un spray, era de color verde Sí, amarillo, sí, así. sí, sí, sí. Sí, me acuerdo de eso. Y ahí ese vuelo fue corto, porque eran 2 horas y media más o menos. Y igual el avión era más chico, un poco más incómodo. ¿Costó más entretener a Nahuel ese rato? Sí, Sí, fue más difícil, pero estaba bien. con más ánimo. Sí, sí, estaba con más ánimo. Quizás donde nosotros nos relajamos también él volvió a ser él. Pero hasta que llegamos a Reyaina, me acuerdo. Pero igual, era tranquilito. Sí, Sí, no era tanto. sí. Sí, Regina. Y ahí fue nuestro primer destino. Ahí creímos que nos íbamos a quedar. Dijimos, vamos a crecer aquí en Regina, aquí nos vamos a establecer, Ajá, vamos a hacer esto, tú vas a hacer esto otro, y este es el plan, y así vamos a continuar. así mismo. Regina es la capital de la provincia de Saskatchewan de Canadá. Sí. Ahí fue donde llegamos. Y tenemos una fotito de cuando llegamos con las maletas, así que también la voy a dejar para que la vean. Cómo llegamos de cargados. Sí, como les comentamos, nos equivocamos. Si uno tiene un plan, Sí, pero si no estás dispuesto a cambiar tu plan, la vas a pasar pésimo. pésimo. Sí, Tienes que estar con la mente abierta de decir, tengo un plan, pero es muy probable que tenga que cambiar mi plan y mi siguiente plan es probable que lo vuelva a cambiar. ajá. Y eso no solo para migrar, no solo Sí, para en migrar. realidad tienes que aplicarlo Sí, a todo orden de cosas que tú quieras hacer. sí. Si Sí, no estás flexible, te vas a hacer daño tú mismo. exacto. Sí. Tienes que estar ahí abierto a distintas opciones. Y eso fue nuestro proceso de llegar hasta acá, nuestra preparación del viaje, el día que llegamos.
Sí, la verdad es que como, como uno lo piensa ahora haciendo esto, son lecciones de vida que te quedan saber que necesitas tener más idioma, saber que tienes que ser flexible a los cambios de ideas, adaptarte a nueva cultura, a veces no entender los chistes, porque aquí los chistes son distintos a los chistes chilenos, muy distintos. Sí, Se ríen de cosas que para ti no son graciosas, o a veces tú quieres hacer humor y no te entienden. sí, sí, sí. Sí, aquí es un país multicultural. Tú te enfrentas con canadienses, te enfrentas con gente que viene de África, con gente que viene de Asia, de distintas partes del mundo, y todos tienen culturas y personalidades distintas. Y tienes que tratar de entenderlos a todos. Así. Acentos, como te dije, como digo, el humor que tienen, no todos los humores son iguales. Yo una vez hice un chiste y nadie me entendió, me reía solo, pero en fin. Pero eso dejémoslo para un siguiente capítulo. Oh, ok, estoy Sí, adelantando mucho. sí, 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 guárdate eso. Les mandamos un abrazo grande, gracias por llegar hasta acá. Los invitamos a suscribirse, a que nos dejen un comentario, ¿cierto? Sí, si tienen preguntas, déjennos preguntas, si tienen algo que comentar con respecto a, a cualquier cosa que quieran saber, háganlo saber y vamos a escribir su respuesta y compartan, suscríbanse. Cuéntenos, cuéntenos. Yo quiero saber, antes de decir adiós, me gustaría preguntarles si logramos hacerlos sentir como reviviendo esos momentos, como que hubiesen estado ahí. Logramos mostrarles de verdad lo que sentíamos, porque yo lo recuerdo todo eso como si fuera ayer. Es Ha, pas- que ha pasado un año. ha pasado un año, pero, ay, esto era otra cosa que quería decirles antes de irnos. Cuando cumplimos este año, ¿cierto? Conversamos que cómo lo sentíamos y en general para nuestra familia, nosotros cinco, sentimos que han pasado 5 años Sí, este año que pasó, la verdad, fue muy largo. y muy No vamos no movido, vamos a entrar en detalles porque es para otro capítulo, pero de verdad fue un año con mucho, mucho movimiento. demasiado, en todo sentido, todo Todo sentido. sentido. Así que cuéntenos, cuéntenos, déjennos ahí si los hicimos sentirse parte de esos momentos y nos vemos en un próximo capítulo. Sí, disfruten. Adiós, que estén Adiós. bien. Pero qué ordenados somos, cumplimos toda nuestra pauta. Yo no miré nada. ¿No? Tú hiciste la pauta. Yo te seguí el juego. Ajá. ¿Qué opinas? Me gusta. ¿Te gustó? Sí, no sé cuánto hablamos. Yo tampoco. Ay, ojalá que se haya grabado todo. Ya. eh, lo, lo que yo